Bueno, como ya mencioné, hermanos, continuamos con este estudio de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y quisiera rápidamente decir que a través de las dos últimas semanas, pues hemos empezado a estudiar esta última sección de esta carta que abarca del capítulo 6, versículo 10 hasta el 24. Y ahí Pablo nos ha dejado saber que vivir conforme a nuestro llamado, es decir, vivir de acuerdo a lo que somos, no va a ser fácil. Eso de no andar, perdón, como andan los gentiles en la vanidad de su mente, y eso de despojarnos del viejo hombre que está viciado en el engaño y de ser imitadores de Dios y de andar con diligencia, no como necios, sino como sabios, pues no va a ser nada fácil, hermanos. Y ya nos dijo Pablo por qué. Número uno, porque estamos librando una guerra espiritual. Y número dos, debido a la clase, al tipo de enemigo que estamos enfrentando. Así que de manera general pudiéramos condensar este llamado que Pablo le hace ciertamente a la iglesia o le hizo a la iglesia de Éfeso de la siguiente manera. Es como si Pablo les dijera: iglesia de Éfeso, a la luz de las grandes bendiciones que hemos recibido simplemente por estar en Cristo Jesús y a la luz del propósito del plan eterno de Dios, bueno, les ruego que vivan de acuerdo a su llamado, buscando mantener la unidad dentro de la iglesia y la santidad entre ustedes, porque al no hacerlo ponen en peligro el plan de Dios que a Él le plació llevar a cabo a través de ustedes, que son la iglesia. Y bueno, de antemano les digo, miembros de esta iglesia, que vivir de acuerdo a este llamado no será para nada fácil, debido al tipo de enemigos que estamos enfrentando. Ellos se oponen de manera acérrima contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, con la cual van a poder resistir las acechanzas del diablo. Y bueno, esto es justo lo que encontramos en esta última sección de la carta del apóstol Pablo. Y de allí la importancia que hay de que nosotros, los cristianos, estemos, número uno, apercibidos de la realidad de esta lucha espiritual. Y además que estemos apercibidos también del tipo de enemigo que estamos enfrentando. Porque según la Biblia, de lo contrario, al no estar apercibidos de estas realidades importantes, pues nosotros seremos presa fácil de las seducciones, de las tentaciones y los engaños del enemigo de nuestras almas, del mismo Satanás. Y de allí el énfasis de Pablo, un énfasis bien marcado a través de su carta, de que esta es una guerra que no podemos librar con nuestras propias fuerzas. O sea, no es con nuestras propias capacidades, con nuestros propios recursos que vamos a poder enfrentar a este enemigo. El énfasis de Pablo lo ha marcado con cosas como esa que dijo: fortaleceos, ¿verdad?, en el Señor y el poder de su fuerza, o cuando oró pidiéndole a Dios en el capítulo 1 que abriera nuestro entendimiento, los ojos, que los iluminara, para que pudiéramos entender, número uno, cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y número dos, para que pudiéramos también entender las riquezas de la gloria de su herencia para con los santos, y sobre todo para que pudiéramos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído. Que dice Pablo: según operó en Cristo Jesús, no solamente a darle la fuerza para que no cayera en pecado, sino también operó al resucitarle y al sentarle a la diestra de Dios. Y dice que lo sentó sobre todo principado, toda autoridad y poderío y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y bueno, Pablo nos deja saber a través de estos versículos que él quería que el creyente supiera, hermanos, que ese poder que operó en Cristo Jesús, un poder sobrenatural, bueno, está a la disposición para todos los creyentes. De hecho, recordemos también que en el capítulo 3 encontramos otra oración donde Pablo dice lo siguiente, en el versículo 14 en adelante. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y pasa a decirle lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿El qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, como vemos, Pablo a través de estos versículos nos está diciendo ese mega poder que operó en Cristo al resucitarle y al sentarlo a su diestra, bueno, está a la disposición de nosotros, la iglesia. Así que, hermanos, no tenemos razones para que el miedo, el temor hacia las tinieblas, hacia Satanás nos paralice. Y no seamos como aquellos que se van a ciertos extremos. Hay creyentes que viven como si Satanás no existiera. Y luego hay otros creyentes que viven paralizados por la existencia del diablo. Y no debe ser ni una cosa ni la otra. Más bien, hermanos, debemos nosotros de vivir con una conciencia continua de que ciertamente Satanás es real y que la Biblia nos dice que anda como león rugiente viendo a quien devorar.
Pero sobre todo debemos nosotros de tener una conciencia continua de que ese poder magno, enorme que operó en Jesús, ese mismo poder está a nuestra disposición. Y es algo muy importante que no debemos de olvidar. Esto quiere decir, hermanos, que no existe nada ni nadie en todo el universo que sea más poderoso que nuestro Señor y Salvador. No hay nadie. Es por eso que Pablo, en Filipenses, por ejemplo, capítulo 4, versículo 13, un versículo que todo el mundo nos sabemos y citamos, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no hay ataque del enemigo que me pueda detener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder que actúa en Cristo opera también en nosotros y está a nuestra disposición. Y Pablo nos dice cómo nosotros podemos acceder a ese poder sobrenatural. Así que no hay razón para vivir una vida derrotada, una vida mediocre. Es verdad, la lucha es fuerte, es verdad, el enemigo es cruel, es poderoso, pero el poder omnipotente de Dios está ahí a nuestra disposición. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros para acceder a ese poder? Pablo nos dice, pues fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Y bueno, esto implica dos cosas, hermanos. Como bien mencionamos a la semana pasada de una manera breve. Por un lado, implica que no vamos a confiar en absoluto en nosotros mismos. O sea, no importa cuánto tiempo tengas en la fe, en los caminos del Señor, no importa cuánto conocimiento bíblico tú hayas podido acumular a lo largo de los años, la Biblia te dice, Jesús te dice a través de los evangelios, no pretendas vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas porque no podrás. Separados de mí nada pueden hacer. Separados de esa fortaleza que Dios nos da, nada podemos hacer. Yo no sé si usted sepa, pero Nunca es más, nunca es más débil un cristiano que cuando él cree que puede vivir la vida cristiana sin el poder de Dios. Cuando él cree que puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Nunca es más vulnerable un cristiano cuando cree que es fuerte y que no necesita orar, que no necesita meditar en la palabra de Dios. Y no lo decimos. El problema está en que no lo hacemos. Y de manera indirecta estamos diciendo que somos fuertes, que no necesitamos orar como Dios nos dice que oremos constantemente y sin cesar. Que no necesitamos meditar en la palabra de Dios de día y de noche para estar recordando las verdades de Dios. Porque la manera en que Satanás ataca, como vamos a ver más adelante, es a través del engaño, es a través de las mentiras que él presenta como si fueran verdades. Y que como él viene vestido de luz, vestido de que como que sí es la verdad, pues es fácil caer nosotros en sus engaños a menos que tengamos el discernimiento que Dios da a través de su palabra. Y de ahí la importancia, hermanos, de, de conocer Biblia de una manera profunda. Entonces, muchas veces nosotros, aunque no lo decimos, creemos que podemos nosotros vivir la vida cristiana que Dios pide, sin oración y sin meditación en su palabra. Y bueno, recordemos, hermanos, lo que Cristo le dijo a Pedro y de hecho a todos sus discípulos. Él les dijo, ustedes esta noche me van a abandonar, y estoy parafraseando la Biblia, me van a abandonar desilusionados. ¿Debido a qué? A que van a ver que me arrestan y van a ver que me van a sentenciar a muerte y entonces ustedes, como está escrito en la Biblia, heriré al pastor, ustedes se van a dispersar desilusionados de mí. Y bueno, el Pedro, muy confiado, ¿verdad? En él mismo, él le dijo a Jesús, no hombre, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Si es necesario ir a la cárcel, iré a la cárcel contigo. Si es necesario morir, moriré contigo. De hecho, Pedro estaba tan confiado en él mismo que cuando llegaron a arrestar a Jesús, nos dice la Biblia que él sacó su espada y dice que le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, creo que se llamaba Malco. ¿Y qué le dijo Jesús? Oh, sí, pelea, pelea con la espada. No, más bien le dijo, hey Pedro, mete tu espada. Le dice que la copa que el Padre me ha dado no la voy a beber. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? O sea, la meta que Dios me ha dado, el propósito por el cual vine a la tierra que Dios me dio, que es venir a morir por los pecados del mundo. ¿Tú crees que yo no la voy a beber? ¿Tú crees que yo no voy a hacer eso? No, mete tu espada. Y bueno, la Biblia nos dice que unas horas más tarde, ese mismo Pedro, valiente, ¿verdad? Que sacó su espada, bueno, estaba jurando con maldición que él no tenía ninguna relación con Jesús. Maldita sea, yo no lo conozco. Fueron 3 veces donde le dijeron, no, tú eres de los discípulos de Jesús. Y al final él maldice. Y bueno, esto nos enseña que si vamos a pelear bien esta batalla, hermanos,
Pues nosotros tenemos que estar conscientes, número uno, sí, de la existencia de esta guerra espiritual, pero debemos de estar conscientes también, hermanos, aparte del enemigo que estamos enfrentando, de nuestra debilidad. Somos débiles, somos frágiles. Ciertamente separados de Jesús, nada podemos hacer, nada. Y esa palabra nada es nada. No hay nada que podamos hacer ah, que contribuya para el propósito de Dios cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Sin embargo, fortalecidos en el Señor, todo podemos en Cristo que nos fortalece. Y bueno, Pablo conocía muy bien esta verdad. Y es por eso que dice lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice que él se gloriaba en el hecho de reconocer que él era un hombre débil, frágil. Y es por eso que él dice en el versículo 9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, o sea, cuando estoy consciente de mi debilidad, de lo frágil que soy, entonces soy fuerte. O sea que Pablo tenía una conciencia de su propia fragilidad y era eso precisamente lo que llevaba a ampararse, a depender enteramente de la fuerza de Dios. Y esa misma conciencia es la que nosotros debemos de tener. Nosotros somos débiles, por lo tanto debemos de fortalecernos del Señor. Debemos de estar apercibidos de esto, no solamente de la guerra espiritual que hay, no solamente del enemigo que estamos luchando, sino debemos de estar apercibidos de nuestra debilidad, porque esto nos va a llevar a qué, a buscar fortalecernos en el Señor. Eso es lo que motivaba al apóstol Pablo a buscar fortalecerse en el Señor. Y bueno, recordemos que Jesús mismo afirmó esta realidad. Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren, y sobre todo a Pedro. Pedro le acaba de decir, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Por lo tanto, vela y ora. Y Pedro, yo puedo, Señor. No hizo nada de lo que Jesús le dijo que hiciera. Y Jesús le dice a todos sus discípulos, pero particularmente a Pedro, vela y ora para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, lo dice Jesús, pero la carne es débil. Mira, Jesús en su humanidad, despojado de toda su divinidad, de todo su poderío, si él no se hubiera fortalecido en Dios como lo hizo, él hubiera caído en pecado como nosotros. Sin embargo, él siempre se fortaleció en Dios. Cada segundo de su existencia, él se fortalecía a través de la oración, a través de la meditación, de su palabra. Así que, ¿quieres en verdad fortalecerte en el Señor cada día? Bueno, tenemos que empezar, hermanos, por recordar constantemente, soy débil, porque este conocimiento nos va a llevar a buscar el poder de Dios, o sea, nos va a llevar a ver esa necesidad que tenemos constante de estar buscando a Dios. Y bueno, esta realidad de que somos débiles nos va a llevar ahora a abrir un paréntesis, hermanos, para recordar que aparte de los enemigos espirituales que tenemos, como Satanás y sus demonios, pues existe otro enemigo que la Biblia llama carne. Y ese enemigo vive dentro de cada cristiano, ¿sí? Este enemigo, al igual que Satanás y todas sus huestes de maldad, se opone a que vivamos para los propósitos de Dios. Y la Biblia nos dice que esta es otra guerra que tenemos en nosotros, que coopera con esa guerra espiritual. O sea, hay otra batalla en marcha, en movimiento dentro de nosotros, cada creyente. Y esa batalla es entre el espíritu, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de su espíritu, y la carne. ¿Qué es esa carne? Bueno, la naturaleza con la cual nacimos, que está inclinada a hacer lo malo. Y ahí está esa guerra desarrollándose en nosotros todos los días. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas 5, 16, 17. Dice ahí Pablo, digo pues, anden, o sea, vivan en el espíritu. Es decir, vivan obedeciendo esos deseos que produce el Espíritu Santo en ustedes, porque Él es quien pone el hacer, el querer como el hacer, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, vivan obedeciendo esos deseos que te llevan a la santidad, a la piedad. Y dice ahí, y no satisfagan los deseos de la carne. No obedezcan los deseos de la carne. No lo hagan. Esos deseos que afloran de la carne son en contra o van en contra de la voluntad de Dios. Y escucha lo que dice el versículo 17, Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, sus dos deseos, las dos naturalezas, te oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. La pregunta es, ¿qué está diciendo Pablo aquí?
Bueno, Pablo está reconociendo que detrás de ese mandato de andar en el Espíritu hay un conflicto, hay una lucha fuerte, porque estas dos naturalezas se oponen y por lo tanto no va a ser fácil obedecer ya de por sí este mandato. ¿Por qué? Porque estas dos naturalezas se oponen entre sí. Y vemos entonces que Pablo reconoce que a pesar de que él tenía el Espíritu Santo en él, aún así iba a haber un conflicto. Y por lo tanto, de ahí el propósito de por qué y lo fundamental de por qué debemos de fortalecernos en el Señor, de llenarnos de su Espíritu Santo. Así que Pablo nos enseña que la naturaleza humana de todos los creyentes y sobre todo la naturaleza de toda la raza humana de los incrédulos, que por cierto heredamos de Adán y Eva al nacer, bueno, se va a oponer, hermano, contra los deseos del Espíritu Santo y de una manera terca, de una manera incansable. De hecho, el mismo Pablo, como ya hemos enseñado, nos describe su propia naturaleza en Romanos capítulo 7. Escucha lo que Pablo describe ahí en Romanos 7, versículo 14 en adelante. Dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, lo que Dios ordena. Mas, sin embargo, ¿yo soy qué? Yo soy un humano, con una naturaleza caída. ¿Vendido al qué? Al pecado. O sea, hay una guerra interna en mí, es como si dijera Pablo. Muchas veces me encuentro esclavizado al pecado. O sea, hay veces que no puedo controlar esos deseos que afloran de mi carne. Por ejemplo, a veces mis arranques de ira que tengo cuando alguien no está llenando mis expectativas, eso es pecado. Y dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí es como si Pablo estuviera diciendo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, en cambio termino haciendo lo que aborrezco, lo que es incorrecto. Versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, ah, si yo sé que lo que hago está mal, bueno, estoy demostrando, ciertamente la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Mira, Pablo ya nos dijo, estoy vendido al pecado, ¿verdad? Y luego ahora dice, el pecado mora en mí. Este es el énfasis del Espíritu Santo de Dios en Pablo. Y nos dice ahí, hay una realidad en mí. Y esa realidad que yo reconozco y acepto es que el mal está en mí. Versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi humanidad, en mi naturaleza, no mora el bien. Otra vez el énfasis, no mora el bien. Esto nos habla de que somos frágiles, de que somos débiles. Porque el querer, el bien está en mí, gracias al Espíritu Santo de Dios que ahora mora en mí, pero la carne se rehúsa. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos muchas veces eso los domingos? El querer de Dios es que vengas y te congregues a la iglesia y se resiste, ¿verdad? Bueno, es algo así. Y Pablo reconocía esta realidad que está en todos los cristianos. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, dice Pablo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual en ocasiones termino haciéndolo. Y versículo 20, otra vez el énfasis. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Wow. Este es el testimonio de uno de los hombres más piadosos del Nuevo Testamento, si no es que el más piadoso, después de Jesús, claro. O sea, es como si Pablo dijera, yo soy una fábrica que produce pecado, que produce maldad. Y es por eso, él exclama con angustia y con esperanza en los siguientes versículos, lo siguiente, miserable de mí, miserable, somos unos miserables sin Jesús. Nosotros hoy tenemos valor gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra constantemente cuando me descuido hacia el pecado? Termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me ha redimido, porque yo sé que un día Él va a sacar totalmente eso que me arrastra al pecado de mí. Y entonces vemos que el Espíritu, hermano, nos induce, nos arrastra a hacer lo recto delante de Dios, a hacer lo que está dentro de la voluntad de Dios. Pero en cambio, la carne nos va a inducir siempre a hacer lo malo delante de Dios. Y esa es la batalla que estamos librando dentro de nosotros todos los días. Y la Biblia, sobre todo a través de la carta de las cartas de Pablo, nos habla ampliamente de esta guerra. Una guerra que se libra en nuestro interior. De hecho, a la luz de lo que la Biblia nos dice al respecto de esta lucha interna, nosotros podemos deducir, hermanos, que no se necesita Satanás para que esta lucha sea ya difícil, dura. O sea, nuestra propia naturaleza caída tiene suficiente poder para vencernos, ¿verdad?
Sin embargo, cuando se suma el ataque del diablo a esa lucha constante que tenemos, pues entonces se vuelve todo más difícil, la guerra se vuelve más feroz, más brutal. Y es por eso que Pablo nos dice constantemente a través de sus cartas que tengamos cuidado del enemigo, que no ignoremos sus maquinaciones. Por ejemplo, en esta carta de Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27, ya nos dijo, airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar al diablo. Es decir, lo que Pablo está diciendo a través de toda esta lista de pecados que debemos de evitar, lo está diciendo, cuando ustedes cometen esos pecados, le dan oportunidad al diablo para que él se meta, para que él los ataque y los venza y los saque de lo que es la voluntad de Dios más rápido. Entonces, como vemos, hermanos, tenemos un enemigo dentro de nosotros y tenemos otros enemigos fuera de nosotros. Y si queremos pelear bien esa batalla, pues tenemos que estar conscientes de ambos. Debemos estar conscientes sobre todo de lo que hemos estado diciendo, que nosotros somos débiles. Somos débiles. Cuando tú te sientes bien fortalecido, es cuando más débil eres. Es lo que Pablo nos decía. Y de ahí, hermano, la importancia de mantener estas realidades en nuestras mentes de una manera constante. No olvidemos, estamos en una lucha espiritual. Tenemos a un enemigo cruel, brutal, poderoso y además nosotros somos frágiles. Al mantener estas tres realidades, no va a haber duda, hermano, que esto nos va a llevar a fortalecernos en el Señor. A menos que no te interese todo esto, a menos de que no seas una oveja de Dios. Pero todas esas tres cosas, realidades, deben de llevarnos a buscar la fortaleza que solamente encontramos en Cristo Jesús. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se fortalece uno en el poder de Dios? Bueno, ya dijimos, primeramente reconociendo estas tres cosas y sobre todo que eres débil, que tú no vas a poder avanzar ni siquiera una pulgada en esta guerra en tus propias fuerzas. Necesitas el poder de Dios. Pero en segundo, después de que tú reconoces eso, pues tienes que fortalecerte a través de la oración, a través de la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Recuerdas la semana pasada que citamos Mateo versículo 26, hermano? Ahí encontramos a Jesús orando intensamente a su Padre en ese huerto de Getsemaní. Y ahí la Biblia nos dice que Jesús estaba triste y angustiado en gran manera. De hecho, él pasa a decirle a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. O sea que era una angustia intensa. Y Jesús les dice, velen conmigo, oren conmigo, velar y orar. Velar en que las verdades de Dios, orando estas verdades de Dios. O sea que esto nos habla que, como ya hemos mencionado, Jesús necesitaba la fortaleza de parte de Dios para poder vencer esa batalla que estaba a punto de desatarse en ese gran día malo de Jesús, donde iba a ser tentado a qué? A desistir en beber la copa de la ira de Dios por los pecados del mundo. Satanás quería llevarlo a que él desistiera, que él parara y no se llevara a cabo la voluntad de Dios. Escucha lo que Hebreos 10, versículo 7 nos dice. Aquí hablando ah, como, o más bien aquí Jesús hablando de él mismo, dice ahí, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito en mí, versículo 8, diciendo primero, esto es lo que decía el rollo del libro, que sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrece según la ley. O sea, el sacrificio que había de expiación en el Antiguo Testamento no servía para nada, simplemente para simbolizar lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo ahí el autor de los Hebreos, como si Jesús está hablando, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Y qué es eso último? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo en estos versículos es que Jesús vino a este mundo particularmente para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios específicamente? Bueno, la de dar su vida como un sacrificio por nuestros pecados. Es específicamente a esa voluntad de la cual está hablando el autor de los Hebreos. Esa voluntad. Jesús dijo, heme aquí, Señor, yo voy, Padre, ¿a qué? A morir, a ponerme en lugar de los pecadores y recibir ese castigo que ellos merecían por sus pecados. Y bueno, cumplir esta gran parte de la voluntad de Dios no fue para nada fácil para Jesús, porque recuerda, Él se despojó de sí mismo, de toda su divinidad, y vino y se hizo como nosotros, se humilló hasta lo sumo.
siendo el Altísimo, el Todopoderoso, el Majestuoso, se despoja y vino y habitó como uno de nosotros. Y bueno, de allí la gran angustia y la tristeza de Jesús. Y todo esto nos habla de que Jesús necesitaba fortalecerse en Dios. Y eso fue precisamente lo que él hizo. Escucha lo que dice Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que le está diciendo a su Padre a través de estas palabras? O sea, Padre mío, si es posible, hagamos esto de redimir los pecados del mundo de otra manera. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, quiero permanecer en tu voluntad. Yo sé que eso es lo que dicen las escrituras. Por lo tanto, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y bueno, la Biblia nos dice que Jesús oró estas mismas palabras 3 veces. Y el pasaje paralelo de Lucas 22 nos dice lo siguiente, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una vez más, todo esto nos describe lo mucho que Jesús necesitaba ser fortalecido por el poder de la fuerza de Dios. Y por eso estaba orando. ¿Qué nos enseña esto? Que es a través de la oración que nos fortalecemos en Dios. Porque escucha lo que sucedió después de que Jesús está orando. Dice ahí, se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Amén. Quizás cuando tú y yo oramos, no va a suceder eso. O quizás sí, pero no lo vamos a ver. Esto no lo narra la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. No sabemos cómo a veces Dios manda ángeles para resguardarnos, para cuidarnos, para seguir avanzando. Por ejemplo, todo lo que tú y yo vemos con nuestros ojos es que venimos a este edificio cada domingo a cantarle a Dios, a escuchar su palabra y nos vemos, ¿verdad? Pero detrás de lo que nosotros podemos ver, como estas cosas que ya mencioné, hay un mundo espiritual. Dios está llevando a cabo propósitos con esta iglesia. Y esos propósitos que Dios está llevando a través de esta iglesia, hermanos, dependen de ti y de mí. Dios le plació llamarnos para estar aquí y proclamar su palabra y proclamar el evangelio. Y a nosotros nos toca, hermanos, fortalecernos en el Señor. Y como vamos a ver, Dios mediante las próximas semanas, vestirnos de toda la armadura de Dios para poder ser eficaces en las manos de Dios. Ya hablamos que de esta guerra no depende nuestra salvación eterna. No, ya Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Pero sí depende el gozo de nuestra salvación, que nos quiere robar Satanás. Cuando nos mete en el pecado, cuando destruye nuestras familias, cuando desintegra, divide la iglesia, podemos perder eso y también perdemos la utilidad eficaz de ser instrumentos en la mano de Dios. Eso es lo que está en juego y eso es bastante, lo es. Y de ahí el llamado de Pablo a fortalecernos. ¿Y cómo lo hacemos? El ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús a través de la oración, meditando, como vamos a ver más adelante, también en la palabra de Dios. Jesús oró lo que estaba escrito, la palabra de Dios. Y si él oró lo que estaba escrito en la palabra de Dios, eso nos enseña que Jesús tenía un amplio y profundo conocimiento de la palabra de Dios. Así que dice la Biblia que apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Pregunta, ¿a través de qué encontró Jesús la fortaleza de Dios? A través de la oración. Porque justo después de haber orado lo mismo 3 veces, fue fortalecido por Dios. Escucha lo que dice Marcos, que es el pasaje paralelo también de Mateo 26, capítulo 14, versículo 14 en adelante, dice lo siguiente. Vino la tercera vez y le dijo sus discípulos que les había dicho, velen conmigo y oren, y cada vez que regresaba a ver cómo estaban dormidos, pues les dice, ya duérmanse, descansad, la hora ha venido, he aquí el hombre, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Antes de que Jesús orara y se fortaleciera en el Señor, él estaba angustiado y triste en gran manera. Eso nos habla de la gran necesidad que necesitamos, ¿verdad? O que necesitaba Jesús de ser fortalecido. Pero justo después de que él ora de esa manera intensa, Jesús está súper fortalecido. Vamos, se acerca el que me entrega. Así que, hermanos, aquí yo encuentro a ese Jesús en su humanidad, reconociendo que en sus propias fuerzas no iba a poder vencer al enemigo. No, él sabía que tenía que fortalecerse en el Señor, porque lo contrario, la oposición del enemigo lo iba a derribar a él. Y esto nos enseña que la esencia de la oración cristiana
Es un reconocimiento humilde, número uno, de impotencia y de dependencia de Dios. Es la esencia de la oración. ¿Por qué debemos de orar constantemente? Porque reconocemos humildemente nuestra impotencia de vivir a la altura del llamado de Dios. Reconocemos que somos frágiles, reconocemos verdaderamente que separados de Dios nada podemos hacer y reconocemos que dependemos de la fortaleza de Dios. Y es a través de estas cosas que nuestras oraciones deben de girar. Pero hoy en día las oraciones que hoy escuchamos por ignorancia o por lo que sea son ineficaces. Son oraciones egoístas, son oraciones que inclusive a veces hay gente que se atreve a demandarle a Dios. Cuando aquí encontramos al mismo Jesús orándole a su Padre diciendo, si es tu voluntad, o sea, yo oro para que tu voluntad se lleve a cabo en mi vida. Eso es lo que debemos de orar nosotros. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. O sea, si tú dices, pero y luego las necesidades, no te preocupes, tú enfócate en vivir para la gloria de Dios y Dios se va a enfocar. O sea, esas bendiciones, esas peticiones que tú tienes van a venir detrás de ti. Dios conoce nuestras situaciones actuales y Él sabe lo que necesitamos. Así que esto significa que cuando un cristiano ora, él está reconociendo delante de Dios que él no puede con lo que está pasando. Y le dice a Dios, mira, yo no puedo en mis propias fuerzas, pero confío plenamente en ti, que contigo todo lo puedo, fortaléceme. Y esa es la esencia de la oración cristiana, un reconocimiento humilde de impotencia y de dependencia de Dios. Entonces, como vemos, es en la oración donde nos fortalecemos. Es por eso que la Biblia constantemente nos manda a orar en todo momento, orar sin cesar, orar, porque a lo largo del día vamos a necesitar la asistencia de Dios. Esa asistencia que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿verdad? O sea, en medio de cualquier situación que se presenta, ya sea porque tenemos que tomar decisiones sabias o tenemos que resolver conflictos, bueno, pues nosotros necesitamos ese poder de Dios, esa fortaleza de Dios. Miren, hermanos, a la luz de lo que estamos viendo, tenemos que deducir que cuando un cristiano comienza el día sin haber buscado el rostro de Dios en oración, y luego se pasa el día y no ora más que cuando va a comer y por los alimentos, amén. Bueno, ese cristiano o es un pobre hombre que ignora por completo los peligros que lo acechan cada día, o es un arrogante que piensa que puede enfrentarse con sus enemigos en sus propias fuerzas. Una de dos. O eres un pobre hombre que ignora, que se te olvida lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra lucha espiritual, nuestros enemigos, o eres un engreído que crees que puedes vencer, que puedes vivir a la altura de tu llamado en tus propias fuerzas. Y bueno, todo esto nos enseña que la oración es de vital importancia, hermano, para todos nosotros. Por lo tanto, si queremos seguir avanzando en nuestra vida cristiana, tenemos que entender que no vamos a poder avanzar, como ya dije, ninguna pulgada, a menos que nos fortalezcamos en Dios en la oración. Ahora, mencionamos que uno se fortalece reconociendo primeramente su fragilidad, ¿verdad? Su impotencia. Pero también, como ya vimos, nos fortalecemos a través de la oración. Pero no es lo único, no son las únicas cosas en las cuales nos fortalecemos, sino también en la palabra de Dios. Y la pregunta que levanto es, ¿qué fue lo que hizo de la oración de Jesús en Getsemaní una oración efectiva, eficaz delante de Dios? ¿Qué fue? Bueno, que su oración estaba totalmente en conformidad a la palabra de Dios. De hecho, todas las oraciones que tú vas a encontrar que Jesús le hizo a su Padre mientras estuvo aquí en la tierra, estuvieron totalmente en conformidad a la palabra de Dios. Y bueno, esto nos lleva a concluir que Jesús tenía un profundo conocimiento de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz, la oración que eficaz, efectiva, la oración bíblica, la oración que está totalmente de acuerdo a la palabra de Dios, esa es la oración eficaz. Y lo dice ahí, la oración eficaz del justo, justificados por Jesús, no por ser justo de su propia justicia, porque alguien que quiere orar presentándose a Dios con su propia justicia, no le alcanza. Dios necesita una justicia perfecta. Por lo tanto, ahí está sobreentendido que es ese justo. La oración eficaz de todos aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús puede mucho. Quiere decir que puede haber un cristiano verdaderamente justificado por Jesús porque creyó en su sacrificio y en su persona y está orando mal. ¿Y Dios escucha esas oraciones? No, no pueden mucho. Dios no las escucha porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios.
De ahí lo importante de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando eligieron sus discípulos? Le dijeron, enséñanos a orar. Y él empezó, ¿verdad? Cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo dice, santificado sea tu nombre. ¿Y qué? Venga tu reino, ¿verdad? Y se haga la voluntad perfecta que se hace en el cielo, aquí en la tierra. 3 peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios. Y de ahí empieza a decir, danos el pan de cada día. Danos ese pan. Y dice ahí, y perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos del mal. Las últimas 3 peticiones tienen que ver con nosotros. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y después nosotros. Es en ese orden prioritario que debemos de orar. Cuando tú oras así, dice el mismo Juan, sabemos que cuando le oramos a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, pues tenemos las peticiones de nuestros corazones. Ciertamente la Biblia dice en Salmos que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, esas peticiones que están de acuerdo a su palabra. O sea, ya se sobreentiende también eso. Por lo tanto, hermanos, debemos de, de procurar orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es que queremos que nuestra oración sea eficaz delante de Dios. Así que una oración que no se alinea a la voluntad de Dios, que no se conforma a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha revelado en su palabra, como por ejemplo, Satanás, yo vengo y te ato. Eso se conforma de acuerdo a la revelación de Dios. No encontramos ni un solo pasaje donde un siervo de Dios, un profeta de Dios, un discípulo de Dios ató a Satanás, ni el mismo Jesús. Por lo tanto, no es eficaz. Y no importa lo sincero que sea ese genuino creyente, es una oración ineficaz. Y Dios no va a hacer nada al respecto, porque iría en contra de lo que Dios ha establecido. Satanás es el príncipe de este mundo. Y Dios le ha permitido hacer de las suyas hasta que llegue ese día donde él verdaderamente va a ser atado por 1000 años. ¿Te das cuenta cómo hay mucha gente que aunque son sinceros, son genuinos cristianos, oran ineficazmente porque malentienden, malinterpretan pasajes de la Biblia? Por lo tanto, toda oración que no se alinee a la voluntad de Dios, Dios no la va a escuchar. Y de allí la importancia de conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra, para que cuando busquemos fortalecernos a través de la oración, pues sepamos cómo orar efectivamente de acuerdo a lo que ya Dios ha establecido. Ahora, al tener un conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios, pues nosotros podemos meditar, hermanos, número uno, en esas promesas que Dios tiene para con nosotros. Promesas de que Él es nuestro ayudador, de que nada nos va a faltar, de que ah, venga lo que venga, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Cualquier ataque de Satanás te puede dañar, puede hacer que caigas en pecado y que entonces tú sufras las consecuencias de tu pecado y la misma disciplina de Dios, que como hemos dicho por lo que dice la palabra de Dios, la disciplina de Dios siempre tiene el propósito de restaurarnos, de regresarnos, pero todo eso nada te va a separar del amor que Jesús tiene por ti, no del amor que tú tienes por Él. Eso es diferente. El amor que tú y yo tenemos por Jesús depende de las circunstancias. Depende de lo fuerte que estamos en Jesús. Sin embargo, el amor que Jesús tiene por ti no depende de nada de eso. Depende de Él mismo, de su propio sacrificio. Depende de su promesa. Depende sobre todo de su fidelidad. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios sobre las promesas, sobre la fidelidad de Dios en su palabra, pues esto incrementa nuestra fe. Esto desarrolla una mayor confianza en Dios. Enfrentar todos esos desafíos que tenemos a diario. Entonces, como vemos, así como tenemos que mantener una conciencia de nuestra fragilidad, bueno, también nosotros tenemos que orar en todo momento y tenemos que ampliar constantemente nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces todas esas cosas nos llevarán a fortalecernos en el poder de su fuerza. Si tú me preguntas, ¿qué es lo que lo ha mantenido aquí, pastor? Como cristiano, número uno, de 1996 hasta el 2025, no sé cuántos años son, más de 30, por ahí. Yo te voy a decir, ciertamente la oración, ciertamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo usando todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que lo han mantenido como pastor? Desde el 2006 hasta esta fecha, casi ya 20 años, casi 20 años. A pesar de tantas luchas, pastor, ¿qué ha pasado? ¿Qué es? Es esto. ¿Por qué no lo derriba nada? Porque estamos fortalecidos, Señor. Pero han habido momentos donde no me he encontrado fortalecido. Y aunque gracias a Dios no he llegado al punto de abandonar totalmente el ministerio que Dios me ha dado, pero sí he estado a punto o lo he pensado. Todo tiene que ver, hermanos,
Esta es la clave, o sea, fortalecer al Señor a través de reconocer que somos débiles y que necesitamos orar constantemente y necesitamos estar meditando de día y de noche en las verdades de Dios. Así que la meditación, la palabra de Dios, hermanos, nos va a llevar a fortalecernos en el Señor, pero ¿sabes qué? También nos lleva, ¿sabes qué es lo que hace la meditación de la palabra de Dios? Renueva tu mente. Y lo sobre todo en la época que estamos viviendo, donde nos bombardean por todas partes con mentiras, con engaños, que nos dicen que son las verdades, ¿verdad? Absolutas. Sin embargo, ah, cuando tú no te estás renovando constantemente, es decir, tú no estás meditando constantemente en las verdades de Dios, las mentiras, el engaño de Satanás y el mundo van a ahogar estas verdades de Dios y no te estás renovando. Y entonces llega un momento en que de verdad existirá Dios. De verdad somos la iglesia que Dios está usando para alcanzar el mundo perdido. Así que de ahí lo importante que es meditar en la palabra de Dios, porque aparte de que nos lleva a desarrollar una mayor confianza en Dios, pues nos lleva a renovar nuestra mente, es decir, ayuda a alinear los pensamientos que tenemos en nuestra mente con la perspectiva divina, con la perspectiva, con el punto de vista de Dios. Y entonces es como que la palabra de Dios nos da un discernimiento, que discernir significa saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y es ahí entonces los pensamientos, aquí está el campo de batalla. ¿Será esto de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será que Dios no existe? Y bueno, la palabra de Dios, hermanos, renueva nuestras mentes. Y ahora, todo lo que hemos visto hasta aquí en este momento, hermano, en esta hora, podemos decir que esta es la preparación para la guerra espiritual. ¿En qué consiste prepararnos para la guerra espiritual? Bueno, consiste, número uno, en reconocer en primer lugar que nuestra fuerza no va a hacer nada en esa guerra espiritual. Consiste en que debemos de reconocer que somos débiles, pero también consiste en que la fuerza está a nuestra disposición, está allí, a través de buscar esa fortaleza, ¿verdad? Y en segundo lugar, la clave para poder acceder al poder de Dios, pues ya como lo vimos, está en la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Y como vamos a ver, Dios mediante la próxima semana, la clave está en vestirnos de toda la armadura de Dios. Y a través de las próximas semanas vamos a ir viendo cada pieza de la armadura de Dios. Pero hoy solo quiero que veamos finalmente la manera en cómo opera Satanás. ¿Cómo opera Satanás? Si hay un apóstol en el Nuevo Testamento que nos habla de Satanás, es el mismo Pablo. Así que vamos a acudir a algunos pasajes donde Pablo nos habla acerca de cómo opera Satanás en esta guerra. Por ejemplo, en Efesios 6, versículo 12, pues Pablo ya nos afirmó, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, más bien es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, perdón, con huestes de maldad de las regiones celestiales. Bueno, esto nos habla, hermanos, de que existe una estructura jerárquica en los cuales operan todos estos seres espirituales en las regiones celestiales, es decir, en la dimensión espiritual. Hay un orden jerárquico. No todos los ángeles tienen el mismo poder concedido por Dios, obviamente, no. Hay unos que tienen poder mayor que otros. Y sobre todo Satanás. Él es el líder de ellos porque él es el que tiene más poder. Así que al luchar contra este mundo demoníaco, no estamos luchando con ángeles que tienen igual poder, no, luchamos con una jerarquía, con una estructura que opera en esos diferentes niveles de rango. Por lo cual, la Biblia dice, hermanos, que debemos de conocer, de no ignorar las maquinaciones, las estrategias de ciertamente de Satanás, pero obviamente también eso se aplica de los demonios. Y bueno, vemos, por ejemplo, a través de la Biblia que estas huestes de maldad comandadas por Satanás operan a través de ubicaciones estratégicas. A veces me imagino que Satanás, como el príncipe de este mundo y de los demonios, pues él coloca algunos demonios muy poderosos en ciertas posiciones tras los gobiernos o las naciones. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, ahí encontramos a Daniel teniendo una visión, ¿verdad? Y de repente aparece un ser celestial extraordinario. Dice Daniel que tenía ojos como antorchas de fuego, cuyo sonido de sus palabras eran como el estruendo de muchas aguas. Y bueno, lo que le revela este ser angelical extraordinario a Daniel es que hay una existencia espiritual, hay una fuerza celestial demoníaca, donde Miguel, un arcángel de Dios, pues él interviene para ayudar a que ese mensaje que llevaba ese ángel extraordinario llegara a Daniel. Pero por oposición de esas fuerzas celestiales no le llegaba. Escucha lo que dice Daniel, versículo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras, yo he venido. Versículo 13.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué es lo que vemos a través de estos 3 versículos, hermanos? Bueno, vemos a ese ser angelical extraordinario que le explica a Daniel que fue detenido, o sea, la misión que él tenía de venirle a revelar lo que Dios va a hacer en los siguientes días. Bueno, fue detenido por 21 días por un príncipe del reino de Persia. Sin duda alguna, era un gobernador, como Pablo lo llama, de las tinieblas. Y él se resistía a que ese ángel llevara esa misión de revelarle a Daniel lo que va a venir para el pueblo de Dios en los posteriores días. Y eso es lo primero que vemos, pero vemos también que el arcángel Miguel es enviado para ayudar, ¿verdad? A este ser angelical. ¿Y qué nos dicen todas estas dos cosas, hermanos? Bueno, este es un ejemplo de que en el ámbito espiritual, o sea, detrás de cámaras, detrás de lo que no podemos ver, hay ángeles, hay demonios que se enfrentan porque no se lleven a cabo los propósitos de Dios. Y además también es un ejemplo que nos ilustra cómo la resistencia de los poderes demoníacos puede afectar en los gobiernos y en el mundo. Lo dice como si fuera el rey de Persia, quizás lo estaba mal influenciando y estaba deteniendo los propósitos de Dios. Y bueno, nos dice cómo Dios envía ese ángel, ángel Miguel, ¿para qué, hermanos? Para combatir, para que el propósito de Dios siga adelante. Así que como vemos, existe una estructura jerárquica que Satanás lidera, comanda. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él coloca en posiciones estratégicas para llevar a cabo esa posición a través de que de gobernantes, a través de reyes, de hoy en día de presidentes de ciertas naciones. Y siempre con el fin de que de detener el propósito de Dios. ¿Qué otro pasaje Pablo escribe que nos habla acerca de cómo opera Satanás? Bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Escucha lo que dice Pablo allí. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque somos seres humanos, no somos ángeles, no somos seres celestiales, aunque andamos en la carne, no militamos ¿qué? O sea, no luchamos como lo hacen los humanos, porque la guerra que tenemos no es contra humanos, sino contra seres extraordinarios, con mucho poder, con mucha astucia. Y sigue diciendo el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, no son humanas. Las armas humanas en esta guerra espiritual no sirven para nada. Es por eso que nosotros no luchamos con la psicología, con el humanismo. Es por eso que nosotros aquí abrimos la palabra de Dios, que es la arma con la que luchamos. Satanás viene a engañar, viene a mentir. Y lo único que puedes hacer el engaño y la mentira de Satanás es la verdad de Dios, la cual se encuentra en la palabra de Dios. Así que sigue diciendo Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que, amén, poderosas en Dios. Pregunta, ¿para qué sirven estas armas que son poderosas en Dios? ¿Para qué sirven? ¿Acaso sirven para el diablo, para reprenderlo? No, para la destrucción de fortalezas. La pregunta que le tenemos que hacer a Pablo es, ¿qué tipo de fortalezas? Literalmente fortalezas, muros que encierran a alguien. Bueno, Pablo nos contesta a continuación. Para la destrucción de fortalezas, y lo dice derribando, ahí están las fortalezas. Son argumentos. Esa palabra griega que le dio aquí Reina y Valera argumento es la palabra logismos, que significa razonamientos, que significa pensamientos. Estas armas con las cuales nosotros militamos, luchamos, son poderosas en Dios, capaces de derribar, lo que está diciendo Pablo, los razonamientos equivocados, los pensamientos errados. Para eso sirve esas armas que Dios nos ha dado y que son poderosas en Él. Y sigue diciendo ahí Pablo, después de decir, ¿quieres destruir el engaño, las falsedades, los puntos de vista equivocados que hay en las mentes de las personas? Bueno, usa la palabra de Dios, usa el arsenal que Dios te da porque es poderoso.
para derribar todo argumento errado. Y luego sigue diciendo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto nos enseña, hermanos, que cualquier idea impía, cualquier perspectiva incorrecta, cualquier punto de vista equivocado, cualquier noción no bíblica, se convierte en una fortaleza en la cual la gente es cautivada, es encarcelada en una falsedad, en un engaño, en una falacia. Mire, recordemos lo que Pablo nos dijo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice ahí Pablo, y Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escucha lo siguiente, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la manera en cómo se gobierna este mundo. Y luego dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriendo a Satanás, conforme a Satanás, el espíritu, o sea, Satanás que opera en los hijos de desobediencia, de todos aquellos que no son cristianos. Mire, esto nos tiene que llevar a concluir que nosotros, antes de ser libertados del reino de las tinieblas por Jesús, nosotros seguíamos ese gobierno en el cual el mundo que está operado por Satanás corre. O sea, ese príncipe de la autoridad, dice ahí Pablo, el príncipe de la potestad del aire, de esa dimensión espiritual, él opera en todos los no cristianos que no tienen a Cristo. Y bueno, esto nos habla de que antes de estar en Cristo, pues nosotros estamos, por así decirlo, rodeados de fortalezas cognitivas. Una palabra yo sé que no es muy común en nuestro vocabulario. O sea, fortalezas que tienen que ver con ideas, con conceptos, que nos esclavizaban a estar en un error, en el engaño y en la mentira de Satanás. Sin embargo, gracias a la proclamación de la palabra de Dios, operada por el Espíritu Santo de Dios, esas fortalezas de razonamiento, esas fortalezas cognitivas erradas que nos tenían encarcelados para no ver la verdad de Dios, fueron derribadas. Y por consiguiente, como Pablo dice ahí al final del versículo, fueron llevadas cautivas, es decir, todo pensamiento errado a la obediencia de Jesús. ¿Te das cuenta? Quiero regresar al versículo 5. Dice ahí, casi lo último, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Jesús. En este pasaje, hermanos, vemos que Pablo nos habla de la manera de cómo opera Satanás. ¿Cómo opera Satanás? A través de la mentira, a través del engaño. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Y él usa eso como estrategia. Lo usó con los primeros humanos, ¿recuerdas? Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, Satanás era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios los ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí viene ya la mentira con astucia, maliciosa, haciendo dudar a Eva. Satanás no vino como lo que él es, un ser cruel que no tiene bondad, no hay una pizca de bondad en él, no vino como el monstruo que es, sino vino como un ángel de luz, como, dice ahí que como una serpiente inofensiva, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Aunque Dios te ha dicho que no comas de este huerto de árbol, dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Y ahí como opera Satanás, a través de engaños, a través de mentiras. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la forma en que opera Satanás. Por lo tanto, nosotros no podemos luchar con este ser terrible tratándolo de atar, reprendiéndolo. No, la Biblia nos va a decir que como se combate los ataques de Satanás a través de la verdad. Es ahí. O sea, Satanás usó que logismos, usó argumentos, razonamientos maliciosos, astutos, ¿verdad? Tenían la apariencia de ser verdaderos, ser legítimos, pero no era así. De hecho, Pablo nos dice más adelante en esa misma carta que estamos viendo de segunda a los Corintios, que el mismo Satanás se viste, se disfraza como ángel de luz. Y sigue diciendo, así que no es extraño que no les sorprenda si también sus ministros, los falsos profetas, se vistan, se disfracen como ministros de justicia, como ministros de Dios. Así que esta es la manera en que opera Satanás. Vestido de luz, vestido de bondad,
vestido de amabilidad, vestido de filantropía, lleno de cariño, de cortesía, pero por dentro es el ser más siniestro, según la Biblia, más cruel, que busca devorarnos. Y la Biblia es muy clara al decirnos que Satanás opera a través de la mentira y el engaño. Escucha lo que Pablo dice en esa misma carta, en la segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 11, le dice Pablo a un grupo que se estaba alejando de la verdad. Dice, ojalá me toleraras un poco de locura. Sí, tolérenme. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Versículo 3, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia, como lo acabamos de ver en Génesis, engañó a Eva. ¿Cómo lo hizo? No sé, a través de razonamientos, de conceptos cerrados, de mentiras, de engaños, que los hombres hablan, inspirados, incitados por Satanás. Bueno, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Dice ahí donde dice sentidos, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Creo que ahí me faltó un pedazo, pero les leo lo que es el versículo completo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahí le faltó ahí, vuestros sentidos, esa palabra griega es noema, que significa percepción, que significa pensamiento, entendimiento. Bueno, dice Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, su percepción de las cosas, su pensamiento, su entendimiento sea de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en palabra, duro al decir la palabra, la verdad, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Bueno, todos estos versículos, hermanos, vemos que Pablo está hablando de que el diablo opera a través de mentiras y de engaños. O sea, opera en la mente de las personas. Ahí está el campo de batalla. Y el propósito de nuestras armas, que son poderosas en Dios, tienen la función de derribar, hermanos, esos conceptos cerrados, ese conocimiento falso. Y yo pregunto, ¿cuál es la única arma contra la mentira? ¿Cuál es la única arma que existe? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la fuente de toda la verdad. Y bueno, de allí lo importante de predicar todo el consejo de Dios, porque va a ser la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, lo que va a derribar las ideologías de demonios, porque son doctrinas de demonios, dice Pablo, en las cuales muchas personas están ahí encarceladas. Y bueno, esta es una de las razones por qué predicamos detrás de este púlpito todo el consejo de Dios, aunque esto cause que algunos no quieran asistir a nuestros servicios. Nosotros, hermanos, como iglesia, yo como pastor principal, yo entiendo muy bien que toda la escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, por consiguiente es útil, beneficiosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y además también entiendo lo que dice, lo que Pablo le dice a Timoteo, que nosotros la iglesia somos la iglesia del Dios viviente y somos perdón, y baluarte de la verdad. Esto es lo que es la iglesia, hermanos. Así que cada vez que entre una persona a esta iglesia en particular, ella debe de escuchar toda la verdad de Dios, porque somos columna y baluarte de la verdad. O sea, una columna que levanta la verdad de Dios y la proclama y además la defiende, es un baluarte. Y tú eres iglesia de Dios. Yo tengo la función principal aquí cuando nos reunimos como iglesia de hacer esto, pero tú cuando sales, tú eres columna también de la verdad de Dios, eres baluarte. Y es esa arma la que dice la Biblia que es poderosa en Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo no me avergüenzo del evangelio, de ese que le dice a cualquier persona, tú eres un pecador y si mueres así, vas directamente al castigo eterno. Ese es el evangelio, dice Pablo. Yo no me avergüenzo de ese mensaje, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación.
Yo no sé si lo fue para tu vida, fue poder de Dios en mi vida, me dio un nuevo corazón, con deseos de querer obedecer a Dios. Ese corazón que se inclinaba y que se resistía a obedecer a Dios, ese Dios que es santo, no el Dios de mi imaginación, el cual es producto de que es que yo creo que Dios es así, es asá, y Dios me va a aceptar. No, no, no. El Dios que se revela en la Biblia, ese Dios quiere que tú seas santo. Bueno, mi corazón no tenía ningún deseo de querer servir a ese Dios santo. Él quería seguir viviendo en su pecado, pero el poder del Evangelio, a través del Espíritu Santo, cuando me lo proclamaron, me dio un nuevo corazón, me dio a su Espíritu Santo. Y esta es la historia de todos los cristianos. Por eso es poder de Dios. Pablo decía, no me importa que para el judío sea tropezadero, sea una ofensa, para el griego sea una locura. Este Jesús que dices que es el Señor de toda la creación y murió clavado, derrotado por el imperio romano. Dice Pablo, no me importa lo que piensen ustedes. No me avergüenzo del Evangelio y por eso lo proclamo. Porque es poder de Dios para salvar a los pecadores, para dar nuevas naturalezas, nuevos corazones. Es a través de ese poder que Dios obra cuando proclamamos su verdad. Es que por eso predicamos toda la palabra de Dios, aunque esto nos aleje de personas que amamos. Somos llamados a serle leal a la verdad de Dios. Sabes que cuando Dios me llame a su presencia y llame a su presencia a todos los predicadores, él no los va a recompensar de acuerdo a la asistencia que tuvieron en sus servicios. No, nos va a calificar de acuerdo a la fidelidad a su palabra. Es por eso que Pablo decía que él predicaba la verdad de parte de Dios en presencia de Dios. A Pablo le preocupaba qué Dios opinaba de lo que predicó, no lo que opinaban los demás. Eso es lo que nos debe importar a nosotros. ¿Qué opina Dios de lo que predico? No es qué opinan los demás, porque predicamos de parte de Dios, pero también en presencia de Dios. Él está viendo. Nuestro primer oyente es Dios. Y Pablo por eso predicaba como predicaba. Y que Dios nos ayude a tener esa valentía y predicar así. Y bueno, es de esta manera que opera el diablo. Y es por eso que la primera pieza de la armadura que Pablo nos va a decir es el cinturón de la verdad. Que dice así, versículo 14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es verdad, hermanos, peleamos contra enemigos que tienen un poder inmenso. Sin embargo, hermanos, Dios nos ha dejado desprovistos. Dios pone a nuestra disposición el poder que necesitamos para vencer eso. Y Dios mediante, la próxima semana, como ya dije a través de la predicación, vamos a empezar a hablar acerca de estas piezas de la armadura de Dios. Vamos a orar y